Está en Génesis 3:16, donde Eva, esta no es una predicación, esto es una acotación, donde el Señor le dice a Eva, después del pecado, de la desobediencia, le dijo a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Qué nos está diciendo el Señor acá? ¿O qué le quiso decir el Señor a su pueblo a través de Eva? Que nosotros, cada vez que tenemos un ministerio, una imposición que el Señor nos ha puesto dentro de nuestro vientre, porque aquí que el Espíritu nos engendra, lo que el Señor quiere que llevemos, sea la visión, sea el ministerio, lo que el Señor quiere que lleves. Aquí tú lo llevas, pero mientras duran los 9 meses de ese embarazo, que son los 9 meses normales de una mujer embarazada, y esto va para el hombre, porque aquí el Señor no tenía distinción de sexo, ni de mujer ni de varón. Él creó a un hombre y a la otra mujer, pero él a su vez, el hombre podía concebir, concibe en el espíritu para dar a luz. Estoy hablando en el espíritu. ¿Qué pasa cuando nosotros comenzamos a pasar por toda esta cantidad de vicisitudes? Un embarazo produce dolores, un embarazo produce malestar, produce mareo, produce náuseas, dolores de cabeza y hasta antojos, ¿verdad? A veces pasamos por las pruebas y empezamos: bueno, Señor, ¿pero qué es esto? Oye, siéntate un momento. Yo lo puedo decir hoy libremente porque en su momento lo viví. Era demasiadas cosas: familia, congregación, trabajo. Era horrible mi situación, era de psiquiátrico, pues, por decirlo de una manera. Y le dije: Señor, yo no te pedí a ti esto. El pastor ya sabe a qué me refiero. Yo no te pedí esto, yo no te pedí hacer esto. ¿Por qué tengo que pasar por todas estas dolencias y estos maltratos, estos señalamientos, estas humillaciones? Sí, yo no te lo pedí. Y el Señor me dijo esta palabra en Génesis 3:16, y parirás los dolores de tu preñez, con dolor darás a luz los hijos. Cuando nosotros tenemos un ministerio o una visión que el Señor nos ha entregado, lo parimos con dolor. Pero el dolor no es un dolor físico, a veces es físico. Yo, por ejemplo, le decía ayer a Noelí, la pastora: wow, tremendo ministerio el Señor le tiene, porque ha sido seguido el dolor y ha sido un quebrantamiento tan fuerte, porque no es fácil perder un ser querido, amado, de toda la vida lo que hemos visto. No estamos preparados mentalmente ni espiritualmente para ver la partida de la tierra de un ser querido, porque fuimos creados para la eternidad. 3 en 4 meses. Ajá. Fuimos, imagínense usted, 3 familiares, oye, papá, padre, madre y abuela. O sea, no me queda ni siquiera la abuela, no es la abuelita, consuelan. Pero tenemos a Dios y al Consolador, ¿sí? Que nos consuela. Pero gózate y alégrate, porque es mayor la bendición que te viene. Amén. El ministerio que tienes es tan poderoso, y yo lo puedo decir, responsable de lo que estoy diciendo, porque el Espíritu me lo hizo sentir. Y de lo que tengo te doy, como dijo Pablo. Y el conocimiento que yo he adquirido en mi largo caminar o mi corto caminar, pues está a la disposición, y sé que vas a aprender y sé que lo vas a llevar mejor de lo que yo espero que sea. ¿Okay? Porque ese ministerio no te lo voy a decir, porque el Señor te lo va a revelar. Amén. Ya nosotros sabemos que el Señor te lo va a revelar a ti. Ahorita estás en tu proceso, el Señor te lo va a decir. Gloria a Dios. Pero es tremendo el ministerio y es poderoso. El enemigo no va a estar quieto, porque él sabe lo que el Señor te está entregando. Amén. Él lo sabe, porque acuérdense que él es adámico, él lo sabía desde la fundación del mundo, y ya el Señor te tenía predestinada, y a él lo sabe. Y entonces dice: no, esta no la puedo seguir dejando avanzar, tengo que estar ahí dando el zancadillo. Pero somos más que victoriosos en Cristo. Amén, alábalo. Gloria a Dios. Yo anoche, yo no sé si fue porque le hablé al pastor de esta palabra, en relación a esto de parir los dolores y todo esto, parir los ministerios con dolores. Yo lo viví, y aún no es uno. Cada vez que tú sales levantas un ministerio, o el Señor te da el ministerio, tú lo descubres, lo pones en marcha,
y enseguida inmediatamente el Espíritu te vuelve a preñar de otra cosa que es el complemento de lo que el Señor te está dando y comienza otra vez el proceso. No descansa mucho rato. Sí. Pero es gloria a Dios, porque en Él tenemos victoria. Amén. Yo iba a hablar de la muerte de Lázaro. Esta madrugada el Señor me daba Juan 11:44. Y tiene mucho que ver con lo que le estoy diciendo a la hermana. Así que préstelo oído. Gloria a Dios. 11:44 dice: y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatad y dejad de ir. Aquí estamos hablando de la muerte de Lázaro. Sabemos que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, que era amigo de Jesús. De hecho, en la única parte que sale en la palabra de Dios que Jesús lloró, en el versículo más pequeño, es en Juan 11:35, sí, señor, donde dice: y Jesús lloró. O sea, él amaba a su amigo, ¿verdad? Pero era difícil para Jesús enviar una palabra para restaurarle. Y decía, de hecho, en 36, dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Empiezan las preguntas y las incógnitas, y yo no sé cómo decirle esto, si es la intriga de las personas, ¿verdad? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, fue por el 38. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Óiganse bien, una piedra. Jesús pudo haber dicho: quítate piedra, porque él era soberano y poderoso, creador de todo, ¿verdad? Era el Hijo del Padre, o es el Hijo del Padre. Y él podía hacer valer su poder, o enviar ángeles y decir: quiten esas piedras de allí. Mas él dijo Jesús: quitad la piedra. ¿A quién les dijo? ¿Le dijo a los ángeles? ¿Le dijo al Espíritu? No, él le dijo a los que estaban allí. Sí. Esto tiene una profundidad. Cuando el Señor me reveló a mí esto, lo voy a decir en mi manera de revelación, como yo lo entendí, como el Espíritu me lo hizo entender. Dice: quitad la piedra, Marta. Y Marta, la hermana del que había muerto, dijo: Señor, lleve ya, porque es de 4 días. Ella dudaba que el Señor pudiera hacer algo con él, ¿verdad? La hediondez es el pecado del hombre. La hediondez es la inmundicia del mundo, ¿ok? Pero esto de quitar la piedra tiene mucho que ver con la intercesión. La oración es un conjunto de palabras, ¿verdad? Donde está un sujeto, un verbo y un predicado. El sujeto aquí somos nosotros, el verbo es Dios y el predicado el Espíritu Santo. Amén. Así Él es el que predica la presencia de Dios, porque sin su presencia nosotros no podemos tener entendimiento de esto que estamos viendo. Entonces le dice: quitar la piedra. Marta le dice: ¿ok? Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? A veces oramos, le pedimos al Señor algo, pero dudamos. Y viene la inmundicia, porque al Señor le agrada la duda. La duda no es de Dios. Amén. Tenemos que tener seguridad en lo que estamos pidiendo y estamos clamando. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto. Aquella piedra pesaba. ¿Cuánto nos pesa a nosotros montarnos un incrédulo en el hombro porque queremos que llegue a los pies de Cristo para interceder por esta persona? Nos cuesta más si es un alcohólico o un vagabundo, no estoy menospreciando un drogadicto, ninguno, Señor, o un drogadicto, una prostituta, un ladrón, un matón. Oye, eso pesa, porque cuando tú comienzas a interceder por esa persona, el enemigo comienza a batallar también, porque él no quiere que tú estés intercediendo por esta persona, porque no tenía antes quien intercediera por él, pero porque Dios no ve el pecado, Dios no ve al hombre, Dios ve el pecado que tiene el hombre, y dice: bueno, no me puedo acercar a él a menos que él clame a mí. Pero ¿cómo clama este hombre si nosotros, que somos los que el Señor ha mandado a quitar la piedra, no estamos intercediendo por esas almas? Tremendo. Tenemos que empezar a interceder por lo que está sucediendo. Estas situaciones de acá no son casualidad. Estas situaciones de acá es porque este ministerio de intercesión y de oración tiene que levantarse, tenemos que parirlo. Así es, amén, amén. Tenemos que parirlo, pero en el conocimiento de su palabra, ¿sí? Jesús le dijo: ok, me volví para atrás. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Estaba muerto. Todo el que está en pecado está muerto en delitos y pecados, ¿verdad? Está muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por
haberme oído. Él está orando. Gracias, Señor, porque nos escuchas, ¿verdad? Amén. Yo sabía que siempre me oyes. No dudas de que Dios te oiga. No dudes de que Dios te está oyendo. No dudes de que Dios te escuchó tu ruego. Wow, tremendo. Dios escuchó tu oración. Alábalo. Gloria a Dios. Gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Amén. A veces nosotros dudamos de lo que el Señor nos está mandando a hacer. No dudamos del ministerio que el Señor nos está entregando en nuestras manos. Oye, el Señor te dice que eres un evangelista, que eres portentoso en milagros y prodigios, pero no pones en práctica, temes poner las manos sobre un enfermo para que sea sanado, porque dudas de lo que el Señor te ha dado. Dudas porque hay el mundo que dice, bueno, y lo mismo que decían, y este no pudo haberle dicho que no se muriera. Eso fue lo que ellos quisieron decir. Sí. Así como le dijo al ciego que viera, porque no le dijo que no se muriera. Muchos nos dicen que vas a ser tu evangelista, que ministerio tienes tú de sanidad y que don de nada. Tú no eres nada, porque te ven poco, pero no te mires en poco. Mírate como el Señor te mira. Vete como el Señor te ve. La gloria es de Dios. Eso sí, manteniendo la humildad. Amén. Y la sumisión a Cristo. Gloria a Dios. ¿Crees tú que me has enviado? Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Él no dijo, mira tú, ven fuera, amigo, ven fuera. Él usó el nombre de Lázaro, ven fuera, con nombre. Él no dijo, hay muchos que dicen, Señor, yo quiero que me den una bendición. Wow, para Dios una bendición, hay muchas bendiciones. Tú tienes que pedirle al Señor con certeza en lo que le estás pidiendo. Específico. Si tú le estás pidiendo sanidad por tus ovarios, no sé por qué se me vino esto. Sanidad en tus ovarios. Tú tienes que decirle, Señor, sana mis ovarios, sana mi vientre, sana esas células que están allí que no quieren funcionar. Alínealas a tu palabra. Porque cuando Dios nos creó, Él nos creó sanos. Cuando nosotros nacimos, el médico dijo, nació sano. A menos que hayas nacido con alguna dificultad, ¿verdad? Pudiéramos verlo de esa manera, más sin embargo, Dios es Dios de milagros. Señor, amén. Amén. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Cuando nosotros le decimos a una persona, Señor, yo declaro a este hombre libre o a esta mujer libre de todos estos vicios, estos pecados que tiene, yo lo llamo por su nombre, fulano de tal, eres libre en el nombre de Jesús. Él viene atado de pies y manos. Él viene a los pies de Cristo, sí, pero Él viene atado. Y Jesús no puede desatarle a menos que tú y que yo nos pongamos en la brecha e intercedamos por esa persona para que sea desatado. Tremendo. ¿Sí me estoy explicando? Excelente, amén. No lo tengo escrito, pero aquí en mi mente está. Como el Señor me lo reveló en aquella oportunidad. Amén. La gloria es para Dios. También hay que darle una orden a las personas. Hay que darle la orden de salir fuera de ese Egipto de donde están, salir fuera de ese vicio de donde se encuentra, salir fuera de esa enfermedad de donde está. A veces oramos y pedimos, Señor, sánalo, Señor, restáuralo, Señor. A veces hasta oramos mal porque le decimos, Señor, levántalo. Y para el Señor, esta palabra de levántalo, le decía a la hermana Sumara el otro día, hermana, nos iba diciendo al Señor que me levanto porque me voy a ir antes de tiempo y no he cumplido la misión. Partimos de la tierra porque el Señor están pidiendo que sean levantados. Cuando a mí el Señor me dice, no es para muerte, será levantado, ay papá, ya yo, el Señor, no sigo orando, que se haga tu voluntad. Gloria a Dios. ¿Sí? Y el que había muerto salió atada las manos. Entonces, ¿qué quiero decir? Que nosotros tenemos que aprender también a interceder. Esta es una cuestión de liberación, esto es más profundo, pero bueno, estoy dando lo que el Señor me viene dando, ¿sí? Y el rostro envuelto en un sudario, traen un velo puesto. Por eso tenemos que orar de la manera siguiente. Señor, quita todo velo mágico que tapa sus ojos, que cubre su entendimiento, porque no penetra la palabra por ese velo que tiene puesto en su cabeza. Jesús les dijo, desatarle y dejarle ir. Es de libre albedrío después que es libre. De seguir los pies de Jesús, a los pies de Jesús, o volver otra vez al mundo. Pero también es de nosotros la obligación orar por esa persona para que no se vuelva atrás. Tremendo. Seguir. Tenemos que ser esos mentores
esos mentores o paracletos que el Espíritu Santo usa para llevar a la persona tomado de la mano y que no se desvíe, porque cuando la persona reconoce a Jesucristo, que el Espíritu Santo viene sobre él está como un bebé. Cualquier cosa que le diga, él lo va a agarrar y es como una esponjita, todo lo va chupando como los bebés. Tú le dices a un bebé algo y ese bebé lo aprende. El bebé ve y él imita, así están los nuevos creyentes. Entonces tenemos que ser esos discipuladores con los nuevos creyentes. ¿Es ardua la tarea? Sí es ardua. ¿Es fuerte? Sí es fuerte. Sí. También nosotros, como hijos de Dios, debemos también saber tomar la armadura de Dios, porque no podemos entrar en una batalla espiritual o en una intercesión de este tipo, donde el enemigo no se va a quedar quieto, porque tú le estás arrebatando un alma para Cristo, ¿ok? Tú estás intercediendo, tú te estás parando en la brecha por esa persona. El enemigo no se va a quedar quieto contigo, él va a empezar a lanzarte sus dardos, él va a empezar a buscar de derribarte, ¿sí? La palabra de Dios dice que debemos usar toda la armadura. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es en mi fuerza ni en la fuerza que el pastor me pueda dar, es en el poder de la fuerza de Él, amén, de su Espíritu. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué el apóstol nos habla de estar firmes? Nosotros no podemos ir a sacar a una persona que está en el mundo en pecados y delitos. Bueno, sí, porque yo soy más espiritual, yo soy más santa que santa, y yo voy a sacarla. Y entonces resulta que yo me siento que estoy aquí, y por lo mismo que estoy aquí, el que está ahí me va a hacer así, y ¡pum!, me va a bajar también. Si yo no estoy firme y bien parada, pero parada ¿dónde? En la palabra de Dios. Parada y fortalecida ¿en qué? En el Espíritu de Dios que está en mí. Porque ya cuando yo confieso a Jesucristo, ya viene el sello del Espíritu Santo, ya Él no se va más. Amén, alábalo. Gloria a Dios. Eres tú el que te aparta y quieres negarlo, pero Él está allí esperando tu reconocimiento de que pecaste y de que pidas perdón. Tremendo. Para Él volver otra vez a avivar el fuego que Él ha puesto en ti. Amén. Amén. Wow, gloria a Dios. Sí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Muchas veces nosotros tenemos lucha y ve al vecino que me martilla, por lo menos ahorita yo estoy pasando por una situación con el vecino que me martilla, justamente cuando me voy a dormir. Yo duermo muy poco, por razones que no debo decir, duermo muy poco, y entonces cuando me estoy empezando a quedar dormida empieza taca. Ay, Señor, de misericordia, Padre, porque de verdad que no es fácil. No es fácil, pero tenemos que entender que no es la persona, que la lucha es espiritual. Se dejan usar y atacan, ¿ok? Sino contra principados y contra potestades. Contra principados, ojo, los principados, nosotros no podemos ir a un principado a menos que el Señor nos envíe a atacar un principado. No debemos hacerlo, porque debemos estar bien capacitados y dirigidos por el Espíritu Santo en qué debemos hacer. No es que por eso a mí me dio la gana de ir a X lugar, porque ahí yo vi un principado. Tú puedes orar y poner en remojo, yo digo remojo en oración, el lugar, para que cuando vuelvas esté más blando, más factible de manejar. Pero no entres a un lugar donde el Señor no te ha mandado a ir, ni pongas manos ligeramente, porque escrito está en su palabra también, no pongas las manos ligeramente. Pero también dice en Timoteo, a través de la imposición de las manos se activan también los dones y los talentos y los ministerios. ¡Wow! ¡Qué contradictorio!, ¿no? Entonces tenemos que tener discernimiento en el Espíritu cómo debemos hacer las cosas. Dice que también que no tenemos sino contra los borradores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Existen, hermanos, existen los entes espirituales, no solamente en las regiones celestes allá arriba, sino que ellos se están paseando por la tierra. Dios los reprenda y se alejen de nosotros, porque nosotros estamos rodeados de los ángeles de Jehová. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Amén. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Nos vuelve a decir estar firmes. ¿Por qué firmes? Porque cualquier cosita nos puede nosotros hacer desviar del camino de que el Señor quiere que andemos. Nos puede hacer desviar de la visión que nos ha entregado. Nosotros tenemos una visión o un mandato específico que es el de ir y hacer discípulos. Predicar este evangelio y hacer discípulos a todos, ¿verdad? Y
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es nuestro principal. Pero hay otras cosas que el Señor nos manda hacer y que a veces nos desviamos, o bien por temor, o bien porque se nos presentó alguien y nos hizo desviar del propósito que el Señor nos tenía para nosotros. Entonces el Señor nos manda a estar firme. Firme es no dudar, firme es no desviarte, firme es estar en el conocimiento de su palabra para poder hacer lo que el Señor te está mandando a hacer. Cuando tu jefe te dice, ven, lleva esta carpeta y ponla en el estante número tal, a mí me pasaba, tú vas y la pones en el estante número tal, tú no te desvías. Porque así te desvías, cuando te la vuelvan a pedir ya tú no sabes dónde está. Eso es un archivo. Entonces, así mismo son los mandatos del Señor. Estamos firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad sino su palabra? El mismo Jesús, la misma presencia de su Espíritu es la verdad. Él es el que te da el discernimiento, Él es el que te revela todas las cosas para tú poderte mover en el mundo espiritual. Y vestidos de toda la coraza de justicia, no podemos andar siendo injustos, sino haciendo justicia, pero no conforme a nuestra voluntad, sino a la voluntad de la palabra de Dios. Amén. Amén. A veces yo tomo la voluntad en mis manos, pero no es así. Y por eso llevamos palo. A veces los desviamos porque queremos hacer nuestra voluntad y nos parece, ay, que me parece que no es así. Me parece que mejor es así y el Espíritu te dice, no es así, es así como te estoy diciendo. Señor. Pero tú vas y lo haces al contrario porque a ti te pareció, ya te desviaste. Y entonces comienza el jalón hacia abajo, las pruebas, y no es que Dios castiga, porque Dios no es un Dios castigador, pero si tú le das, si tú abres puerta, abres brecha, el enemigo tiene un derecho legal sobre ti, porque pecaste, porque te desviaste, porque desobedeciste, y entonces el Señor te encuentra con las manos atadas, y aún el mismo Espíritu Santo te puede advertir, pero no puede hacer nada, porque Él tiene un derecho, y hasta que ese código no se cumpla, Él no se va a dejar en paz. Cuando el Satanás le pide a Job para zarandearlo, para pasarle la prueba, ¿qué le decía? Quita tu gracia de alrededor de él para ver si es verdad que no te niega. Quítala. ¿Por qué? Porque sabía que no tenía derecho legal sobre Job. Mas el Señor lo permitió. Y el Señor muchas veces permite que nosotros pasemos por dificultades, pasemos por pruebas para aprender. Es una enseñanza, es un crecimiento espiritual, un crecimiento, porque ¿para qué estamos aquí? Todavía nosotros no lo hemos entendido. Sí. ¿Cuál es el proceso nosotros en la tierra? No lo hemos entendido. Nosotros vamos usando 1/3 de nuestro cerebro y por lo tanto no dejamos que el Espíritu Santo se manifieste a plenitud en nosotros para Él poder hacer la obra del Espíritu Santo. Si la palabra de Dios dice que mayores cosas haremos en su nombre, analicemos esto. Mayores cosas harán en mi nombre, porque es que nosotros no hacemos ni 1/3 de lo que Jesús hizo. ¿Por qué cuando oramos por un enfermo no sana? ¿Por qué cuando pasamos la gente no se convierte? ¿Por qué la gente no nos sigue? Porque no estamos usando el 100% de lo que el Señor nos ha dado, de la capacidad que nosotros tenemos tanto en lo físico y espiritual para ir más allá de nuestro intelecto y de nuestro conocimiento. Sí, amén. ¿Sí me están agarrando? Ok, y calzados pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Sobre todo, esto del Evangelio de la Paz es tremendo, porque a veces nosotros andamos por la calle, ahorita sobre todo, y andamos refunfuñando, renegando, y en vez de llevar paz, estamos llevando el discordia. Sí. Cuando yo digo, tengo bien, ya yo estoy contribuyendo con la molestia, con la euforia que hay en las personas por la situación que estamos viviendo. Entonces, nosotros tenemos que estar pendientes de llevar la paz. A veces hablo y digo, Señor, perdóname, ya pequé. Porque en vez de llevar paz, llevé fue discordia, fue disensión, y eso no es lo que el Señor quiere. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, wow, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dardos de fuego del maligno, hermano, no podemos tener esto en poco. Los dardos enemigos existen, ¿ok? Pero es nuestra fe la que nos lleva a nosotros a que ese dardo enemigo no nos toque. Porque a veces hacemos cosas y nosotros dudamos y decimos, ay no, pero es que hice esto y no debía hacer, en mi inconsciente digo, no lo debía hacer. Entonces comienza la duda y comienza el enemigo a lanzarte dardos y a ponerte cosas. Él te habla muy audible a tu oído, y si tú estás dudando, estás pecando porque ya estás dudando de lo que Dios te ha dicho y estás apartando a Dios a un lado, y el Espíritu Santo no puede hacer nada, lo vuelves a atar. Entonces tu fe tiene que
estar firme. Si te duele la rodilla, pues no, tu palabra dice que yo por tu llaga soy sana. Esgrimiendo la palabra. ¿Sí? Pero no podemos tener tampoco menos de que los dardos enemigos existen. Pero los dardos enemigos te tocan si tú abres una puerta, si tú abres una brecha. Si no, él no puede tocarte. Él lanzará, pero rebota porque tú estás cubierta con la sangre de Cristo, primeramente, tienes el Espíritu Santo, tienes la armadura completa puesta, tú no estás dudando, tú tienes fe en lo que estás haciendo. Amén. Amén. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, el yelmo de la salvación, bien importante. Ya nosotros sabemos que somos salvos por gracia. Nosotros Amén. No tenemos ya que pagar nada, ya el Señor pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Pero este yelmo tenemos que usarlo. ¿Por qué el yelmo? Un soldado romano usaba un casco que le cubría las orejas, la frente, la nariz, que son las partes más débiles, y inclusive hasta los ojos tenían como unas cositas yo he visto las armaduras como unas aberturas que les permitían ver por las rayitas, pero le protege hasta los ojos, inclusive la boca. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos ponemos este yelmo, nosotros nos vamos a cuidar de lo que hablamos, nos vamos a proteger de lo que oímos y vamos a protegernos de lo que vimos. Y aún de nuestros pensamientos, que la palabra nos dice, llevando nuestros pensamientos cautivos a los pensamientos de Cristo, que ya mis pensamientos los pensamientos no sean mis pensamientos, sino los pensamientos de Jesús en mí. Tremendo. Los pensamientos del Espíritu. Él es el que me va a decir cómo debo hacer las cosas, cómo debo actuar. Tremendo. Esto es bien preciso. A veces nos ponemos así, tomo la armadura de Dios y me la coloco. Sí. Y no es así, es un estado, otra cosa. Sí. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Cuando nos vienen ataques, nosotros tenemos que tener una palabra, la palabra clave para esgrimirla y protegernos, defendernos contra las acechanzas del enemigo. Si vemos que el pastor hablaba ahorita de cuando Jesús fue llevado al desierto, ¿verdad?, por la prueba, y el Satanás le decía a Jesús, lánzate del penáculo, impide que manden tus ángeles que te recojan, que te salven. Porque escrito está. Porque escrito está. Entonces nosotros tenemos que tener la palabra. La palabra es la espada, esa espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos. Amén. Y rompe hasta las coyunturas. ¿Sí? Tenemos que tener esa palabra de Dios, que es viva y eficaz. Ella cumple para lo que ha sido enviada. Entonces el enemigo eso le teme. Y dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No importa que el hermano te haya dado una cachetada, sí, tienes que orar por él. No importa que te haya señalado, tienes que orar por él. Difícil, sí, no les digo que no, sí es difícil. Pero la palabra de Dios también me dice que debo perdonar, porque si no perdono, Él tampoco me perdonará mi pecado, Él tampoco perdonará mis faltas. Entonces yo también debo perdonar. Difícil también. Pero tenemos que entrar en el mover del Espíritu Santo, porque es a través de Él que solamente lo podemos hacer. En nuestras fuerzas no lo puedo hacer, sino en el poder de sus fuerzas. Amén. Tremendo, gloria a Dios. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Ay, yo no voy a orar por ese pastor, porque no, yo también soy pastora. Él va a saber más que yo no. No, al contrario. Mientras tú estás orando por los pastores, por los evangelistas, por los apóstoles, por los maestros, por todo el cuerpo de Cristo, tú estás recibiendo bendiciones de Dios. Amén. Y mayor conocimiento. Amén. Porque el Señor te va a ir revelando cosas mayores a medida que vas orando. Vas subiendo de nivel espiritual, vas creciendo en la palabra. Esto es fuerte, pero es una enseñanza bien bonita. Y Dios quiere que nosotros comencemos el ministerio de la intercesión. Sí. El ministerio de la intercesión y la oración. ¿Sí? Y esto no es nada más para mujeres, esto también es para hombres. Sí, Señor. Amén. Hay muchas congregaciones que nada más las mujeres son las intercesoras. No. Hombres y mujeres a la intercesión. Amén. Ajá. ¿Me quedé dónde? Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Amén. Me salté un montón, pero
precisamente porque ya no tengo más nada que decirle, y decirle otra cosa sería decírsele a mi carne. Y no quiero, no quiero que sea yo, sino que sea el Espíritu Santo el que nos siga revelando y nos siga enseñando a través de su palabra lo que debemos aprender. Amén. 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 Wow, gloria a Dios.